Bendiciones en esta tarde. Es un gusto estar aquí una vez más en Familias Funcionales más Cristo. En esta tarde nuestro tema es habla bendición sobre tus hijos. Nosotros deberíamos de hablar bendición, ¿verdad? Siempre sobre la vida de nuestros hijos. Dios nos ha llamado a bendecir a nuestros hijos, a hablar bendición sobre sus vidas. Y pues sabemos que es una función de padres. Entonces, hablemos de nuestros hijos obedientes primero. Es muy fácil que nosotros hablemos bien de ellos. ¿Por qué? Porque podemos confiar en ellos, porque son intencionales a la obediencia, a esforzarse, a hacer bien las cosas en sus estudios, en sus labores diarias. Entonces, a estos hijos les vemos fácilmente las cualidades, las virtudes, los dones, los aciertos. Los desaciertos casi no se los vemos porque es muy fácil también excusarle. Cuando a ellos algo no les sale bien, les decimos, dale hijo, tú puedes, porque les hemos visto que han trabajado bien la mayoría de las áreas. Entonces a ellos es muy fácil también bendecirlos. Es muy fácil hablar bien de ellos con otros. Es muy fácil para nosotros también resaltar sus cualidades, ayudarlos, darles cuando necesitan financieramente, aportar en sus vidas. Ahora hablemos de los hijos que son desobedientes. Digamos que son todo lo contrario. Digamos que no es fácil confiar en ellos. No es fácil creer en ellos. Tenemos que obligarlos para que hagan sus funciones y tareas. Estamos siempre detrás de ellos para empujarlos. Y siempre tenemos un mal concepto de ellos y la mayoría de veces también tenemos por ellos un no como respuesta. Ellos siempre dicen no, no quiero hacerlo. Con nuestros hijos rebeldes nos desgastamos más y vivimos siempre bajo presión, tratando de que hagan bien las cosas. Es muy difícil verles las virtudes, los aciertos, los dones y talentos. Es muy difícil enfocarnos en lo bueno, ya que la mayoría de sus actitudes resaltan, ¿no? El mal comportamiento. Y la mayoría de veces terminamos hablando negativo de ellos entre nosotros y con otras personas. Sin darnos cuenta, eso nos lleva a maldecir a nuestros hijos y eso nos lleva a hablar mal de ellos. Eso nos lleva a alinearnos en los pensamientos de otros que piensan negativo de nuestros hijos. Y eso nos lleva, por lo tanto, a tener pensamientos opuestos y palabras de maldición para nuestros hijos. Y nosotros nos preguntamos, entonces, ¿cómo hago para bendecir a mi hijo que está en rebeldía? Porque no puedo, no le veo lo bueno a mi hijo. Pues de esos puntos vamos a hablar el día de hoy. Toquemos el punto número 1. Déjeme decirle que como padres tenemos que perdonarnos a nosotros primero. ¿Por qué? Porque antes que nuestros hijos fallaran ahora en ser adolescentes, jóvenes o adultos, nosotros fallamos. Fallamos ¿por qué? Porque la niñez era la mejor y es la mejor etapa para nosotros invertir esas fuerzas que tenemos en nuestros hijos, para enfocarnos en su crecimiento, para enfocarnos en su educación, enseñarles principios, valores, prioridades y desarrollar todo su potencial. Después de que el niño es un adulto, ya lo único que estamos viendo son los resultados de lo que no hicimos bien cuando ellos eran niños. Entonces sí hay una culpa en nosotros. Muchas veces por eso viene manipulación de parte de nuestros hijos, porque nosotros hay una culpa de algo que no hicimos bien cuando ellos eran niños. Y he aquí que cuando son adultos es el resultado de eso mal que hicimos en el tiempo donde debimos habernos invertido en nuestros hijos. Ya en este tiempo donde nuestros hijos son adultos, lo único que nos queda es orar por ellos, es bendecirlos, es
Tal vez cuando ellos abren su corazón y están dispuestos, darles un consejo y pues ayudarlos un poco en la guianza a buscar a Dios, porque siendo adultos solamente Dios puede ayudarlos a cambiar su manera de pensar y su manera de sentir. Ahora es solo la misericordia y el amor de Dios lo que los va a ayudar. Pero déjeme decirle algo, Dios es suficiente. Entonces, si no lo hicimos en la niñez, qué mal. Pero no es tarde. Ahora Dios puede hacerlo con nosotros y por nosotros. Entonces, número 2, como padres también tenemos que obligar nuestra mente y corazón a pensar bien de nuestros hijos. ¿No es fácil? No. Pero nosotros tenemos que pensar como Dios piensa. Nosotros tenemos que alinear nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. Pedirle a Dios que nos enseñe para qué Él los creó, cuál es el propósito que puso en ellos, cuál es la visión que Dios puso en ellos también, para orar y estar orando por esas áreas para que se hagan realidad en la vida de nuestros hijos. Mire lo que dice la palabra en Santiago 3:9. De una misma boca puede salir maldición y bendición. Pero, hermanos míos, esto no debe ser así. Entonces, no debemos pensar negativo. Debemos cambiar nuestros pensamientos y obligarnos a pensar bien de nuestros hijos para poder bendecirlos. El punto número 3, a través de nuestras oraciones, ayuno y teniendo fe en todo momento de lo que Dios hará. Aquí, en este tiempo donde nuestros hijos son jóvenes y adultos, lo único que puede perseverar en nosotros es la fe. Número 4, con la ayuda del Espíritu Santo para poder verlos con el diseño y propósito de Dios, para que Dios los creó. Se nos tiene que revelar para que Dios lo creó, porque si no es así, no podemos orar creyendo en lo que Dios va a hacer en nuestros hijos. Entonces necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Punto número 5, con nuestro ejemplo y testimonio podemos hacer que sigan nuestros pasos y busquen a Dios. Pues ahora tenemos que perseverar teniendo un buen testimonio y una buena conducta delante de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque entonces ellos pueden decir, si Dios pudo con mis papás, Dios puede conmigo. Y tenemos que aprender a creer que Dios puede. El número 6, profetizando sobre su vida, hablando bien con los que nos rodean, aunque sea por fe, no por vista, por fe, hablando bien de ellos. Eso da afirmación a nuestros hijos, porque si tú no crees en ellos, nadie lo va a hacer. Solamente nosotros, nuestra función de padres es creer en lo que Dios puede hacer en nuestros hijos. Punto número 7, dejando de enfocarte solo en lo negativo. No podemos estar enfocados solamente en lo negativo. Vamos a empezar a verlos con los ojos de Dios y no con nuestros ojos. Punto número 9, dejándolos madurar. Creo que esta es una de las más difíciles. Tenemos que dejar que maduren, que tomen responsabilidad de sus obligaciones, de su conducta, de las consecuencias de lo que hacen mal. Todos quisiéramos evitar las consecuencias de los actos de nuestros hijos cuando son malas, pero aún de ahí ellos aprenden, aún de ahí ellos van agarrando madurez y van esforzándose por hacer mejor las cosas. Tenemos que soltarlos, que aprendan las lecciones, aunque a veces quisiéramos evitarlas. Punto número 10, nunca debemos comparar a los hijos. Cada hijo es diferente de carácter y talentos, pero antes de ser nuestros hijos, son hijos y creación de Dios. Y Él les puso algo especial a cada uno. Nosotros no somos Dios ni podemos ocupar el lugar de Dios para clasificar a nuestros hijos. No podemos compararlos, aunque, como decía en un principio, son más obvias las características del obediente que del desobediente. Nuestra función es ver a nuestros hijos con un corazón de padres y saber que nuestros hijos son diferentes, pero con cualidades cada uno. Entonces tenemos que verlos con amor y justicia. El punto número 11.
Muchas veces el hijo rebelde se sentirá por sí mismo rechazado o culpable. Sentirá que no hay un lugar en la casa para él y que hay comparaciones. Y eso puede llevarlo a que haya un tipo de manipulación, que quiera manipularnos, que quiera controlar las situaciones, que quiera discutir muchas veces con nosotros. Pero nosotros no debemos permitir que él se salga con la suya. La culpa muchas veces es simple y sencillamente una condenación por los actos que tenemos inadecuados, pero debemos aclararle a nuestro hijo que él es especial en casa, que él es especial para nosotros, que le amamos, pero que aunque le amamos no podemos solapar ni permitir su manipulación ni el control en la casa, ni con nuestra familia, ni le amamos, pero tenemos que ponerle un alto. Tal vez él se va a ofender y pues va a tomar una distancia, pero créeme que él va a meditar en lo que está pasando a su alrededor. Y el punto número 12, ¿qué debemos hacer con el hijo obediente? Pues déjeme decirle, ¿dónde quedó, verdad, el hijo obediente? Vamos a tocar también ese punto. En el punto número 12, pues él debe saber que él es igual también que los demás. No debemos de tratarlo diferente. Tenemos que tener un balance de amor y ser justos con unos y con otros. Nunca debemos de exaltarlo de más, porque eso puede hacer que se eleve demasiado y maltrate también a los otros. Eso puede desviar sus sentimientos, puede desviar su corazón y podemos hacer que él termine mal, olvidándose de Dios, olvidándose de nosotros, teniendo orgullo. Tenemos que tener un balance de que él sea obediente, pero tenga siempre los pies en la tierra, puestos los ojos en Dios, puestos los ojos en nosotros, en los sacrificios que llevamos como padre, para que él pueda ser quien es y llegar hasta donde ha llegado. Entonces, así su corazón siempre se va a guardar. Vamos a guardar el corazón de nuestros hijos, así su corazón siempre se va a guardar, y el corazón de nuestros hijos, aún que están en rebeldía, también, porque también esa es nuestra función de padres. Isaías 11, 3 al 4 dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Tenemos que hacer que él tenga el amor y el temor de Dios para que no se salga de control. Los dos hijos, el rebelde y el obediente. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad a los mansos de la tierra. Entonces, vemos que la palabra claramente nos dice, tenemos que tener la justicia en nosotros y el temor de Dios para que tengamos ese balance. Y eso es lo mismo que debemos infundir en nuestros hijos. Y quiero cerrar con esto. Este proceso no es fácil, y en tus fuerzas menos. Pero la palabra dice que el que persevera obtendrá la corona de la vida. Y la vida no comienza en el cielo. La vida comienza aquí en la tierra. El vivir bien comienza aquí en la tierra. El hacer bien las cosas comienza aquí en la tierra. Desde el momento que creemos en Dios, que Él puede hacer las cosas, nuestra vida da un giro. Entonces, oremos. Padre, gracias, mi Dios. Gracias porque nos hablas claro y tú eres directo al decirnos que hablemos bien sobre nuestros hijos. Como dice Isaías 11:3, Padre, no debemos juzgar por lo que oyen nuestros oídos, ni hablar por lo que nosotros vemos. Nosotros debemos de pensar como tú piensas, sentir como tú sientes y ser justo como tú lo eres. Ayúdanos a hacerlo en nuestras vidas y en nuestros hijos, Padre, para que nuestra vida cambie, para que la vida de nuestros hijos cambie y tengamos esa familia funcional que tú has diseñado, Padre, esa familia en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.